En la temporada 2021-2022, la UEFA instauró una nueva competición europea y la Conference League nacía para enfrentar a una tercera élite de clubes. La nueva Roma de Mourinho sería el primer representante italiano en el torneo, que se presentaba como una gran oportunidad para volver a ganar un título europeo. La Loba no levantaba un trofeo continental desde la extinta Copa de Ferias ganada en 1961 e inició la competición con el objetivo de ganar la primera Conference de la historia. El conjunto romano superó con claridad al Trabzonspor en la fase previa e inició el torneo goleando por 5-1 al CSKA de Sofía. Los capitalinos sumaron su segundo triunfo tras vencer por 0-3 al Zorya ucraniano a domicilio, y Mourinho decidió dar un respiro a sus titulares ante el modesto Bodø Glimt noruego. Los locales marcaron 2 goles en los primeros 20 minutos, y aunque Carles Pérez recortó distancias, la Roma vivió un calvario en el segundo tiempo. Los goles del Bodo caían uno detrás de otro, y la Roma perdió por un vergonzoso 6-1 que hizo temblar los cimientos del proyecto. Los de Mourinho recibieron a los nórdicos 2 semanas después, y la Roma volvió a ir a remolque ante un incómodo rival. El Bodo se adelantó por 2 veces en el Olímpico, pero un agónico cabezazo de Ibáñez salvó un punto para los romanos en los últimos minutos. Los italianos confirmaron su pase a las eliminatorias tras golear por 4-0 al Zorya en casa y arrebataron el liderato al Bodo en la última jornada tras vencer 2-3 al CSKA en Sofía. Gracias a ese triunfo, la Roma no tuvo que jugar la ronda preliminar y se presentó en octavos de final para medirse al Vitesse. En el partido de ida en Holanda, los locales tuvieron clarísimas ocasiones para marcar, pero las paradas de Rui Patricio y el desacierto neerlandés dejaron a los de Mourinho con vida. Sergio Oliveira marcó el único gol del partido al filo del descanso, y a pesar de la expulsión del portugués, los italianos se llevaron el triunfo. En el encuentro de vuelta, los holandeses se adelantaron con un golazo de Wittek, pero ya en el tiempo de descuento y después de varias intentonas, Tammy Abraham empujó el balón a las mallas para dar la clasificación a la Loba. El sorteo de cuartos quiso que la Roma se volviese a enfrentar al Bodø Glimt, que recibió a los italianos con burlas por lo sucedido en la fase de grupos. Los noruegos comenzaron avisando, pero fue la Roma quien golpeó primero. Abraham falló delante del portero nórdico, y poco después Pellegrini puso en ventaja a su equipo con un tremendo zurdazo. La Roma parecía tener el partido controlado, pero Salnes hizo el empate con un afortunado disparo que sorprendió a Rui Patricio. El error del guardameta portugués dio alas a los locales, y un cabezazo de Beltes en el último minuto daba la victoria a los noruegos. El Bodø Glimt se había convertido en la bestia negra del conjunto gallorroso, pero con una victoria en el partido de vuelta, todo quedaría en el olvido. Una semana más tarde, el Estadio Olímpico se llenó en busca de la remontada, y una Roma con ganas de revancha no dio opciones a su rival. Tammy Abraham empató la eliminatoria a los 5 minutos de partido. Pasado el minuto 20, Zaniolo hizo el 2-0, y poco después el delantero romano marcó el tercero picándola por encima del portero. Abraham estuvo cerca de marcar otro tanto al filo del descanso, y tras el paso por los vestuarios, Zaniolo culminaba la vendetta italiana con un triplete para la historia. La Roma se llevaba el triunfo por 4-0,
y el Leicester City ya esperaban semifinales. Los de Mourinho visitaron el Power Stadium con la moral por las nubes y Pellegrini marcó el primer gol de la noche al cuarto de hora de partido. Los Foxes se volcaron entonces sobre la portería de Rui Patricio y acabarían empatando en el segundo tiempo. Lockman empujó a las mallas una gran jugada de Barnes y los porteros de ambos equipos evitaron que hubiera más goles. Todo quedaba abierto para el partido de vuelta y el Olímpico se volvió a abarrotar para apoyar a su equipo. La Roma salió a por el triunfo desde el primer minuto y tras una intervención de Schmeichel a disparo de Pellegrini, Tammy Abraham abrió el marcador con un poderoso cabezazo. Ante la imposibilidad de marcar el segundo, los de Mourinho se defendieron con entereza y tras 31 años de intentos, la Loba alcanzaba otra final europea. El 26 de mayo de 2022, Roma y Feyenoord saltaron a la arena con Betare de Tirana para jugar la primera final de la Europa Conference League. Tras un inicio tranquilo, la tempranera lesión de Mkhitaryan frustró los planes de Mourinho, aunque pasada la media hora, Mancini conectó con Zaniolo para que marcase el único gol del encuentro. El símbolo romanista marcaba su quinto gol del torneo y obligaba al Feyenoord a irse al ataque. Los holandeses inquietaron a Rui Patricio con un disparo lejano de Cocu e iniciaron el segundo tiempo acosando la meta romanista. El poste y el portero luso salvaron a su equipo nada más salir de los vestuarios y 3 minutos después, Rui Patricio volaba para desviar al travesaño otro zurdazo de Malacia. Los gallorrossi cerraron filas en defensa para asegurarse el triunfo y con los holandeses volcados al ataque, Bilbao salvó los últimos acercamientos italianos. El marcador ya no se movería y la Roma se coronaba como el primer campeón de la Conference League. Los de Mourinho levantaban su segundo título europeo tras 61 años de espera y el técnico luso hacía historia al ganar las 3 competiciones europeas y su quinto trofeo UEFA.